101, el tema económico también se ha metido de lleno en la campaña presidencial, en esta coyuntura política. De cara a los próximos 4 años es muy importante ir conociendo también el pensamiento económico de los distintos candidatos. La semana pasada se disparó la polémica a raíz de las definiciones económicas que Mauricio Macri tuvo en el encuentro con los empresarios. Siguen repercutiendo hasta el día de hoy. Y esta noche nos acompaña la ministra de Economía de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, referente económica Silvina Batakis. ¿Qué tal, ministra? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, un gusto. ¿Cómo anda? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bueno, le ha tocado en estos años lidiar, ¿no? Así que en el ejercicio de lidiar con gremios, una provincia difícil como la de Buenos Aires, ya está bastante acostumbrada, ¿no? A batallar en el día a día. Sí, es una provincia grande, como dice Daniel Scioli, es un país dentro de otro país, pero creo que lo importante es que el gobernador tenía muy claros cuáles eran los objetivos, que era básicamente generar empleo, y todo el resto de las políticas se fueron ordenando en función de este objetivo, que es generar empleo para la gente, que tenga mayor calidad, mejor estabilidad también en el tiempo, y eso creo que se logró, y a partir de eso se ordenaron también el frente fiscal, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. En mucho se habla, en esta campaña que ya estamos metidos todos, de, por un lado, lo habla mucho Mauricio Macri, cambiar. Por el otro, de continuidad, muchas veces Daniel Scioli, con el agregado de inversiones. ¿Dónde está en el tema económico el equilibrio, ¿no? Para mantener muchas de las conquistas de estos años, para no abandonar, para no dar banquinazos que en la historia argentina pues nos han costado caro? Sí, en primer lugar nosotros creemos que uno tiene que tener una mirada de mediano y largo plazo para evitar esto que vos decís, que son los banquinazos, ¿sí? Argentina ha transitado ese camino pendular entre un lugar y otro porque no hemos tenido una mirada superadora de mediano y largo plazo. Nosotros estamos convencidos de que estos 10, 12 años de gestión sentaron las bases para que tengamos esta oportunidad de mirar el mediano y largo plazo, de atraer inversiones, de generar equilibrio territorial. Hoy, por ejemplo, nosotros con el gobernador Daniel Scioli firmamos un convenio para financiar un centro de conocimiento en el municipio de Zárate, y esto es agregar valor a lo que está haciendo Argentina, ¿sí? Y no quedarnos solamente con un monoproducto. Cuando vos escuchás estas medidas que propone Macri o sus economistas, lo que en realidad hay que decir es que nos van a llevar al monotributo, al monocultivo, claro, y a los commodities, ¿sí? Que esto beneficia solamente a un sector muy chico de la Argentina y sobre todo al sector financiero. Anoche lo debatíamos, estaba Patricia Bullrich acá, con De Petri, estaba el senador Nayenov, y a propósito, bueno, ya de lo que dijo la semana pasada Mauricio Macri, ¿no? Respecto a que el mercado iba a dejar liberado a la suerte del mercado fijar pautas de política económica, ¿no? Y bueno, justamente Bercos le preguntaba a Patricia Bullrich cómo van a hacer, dijo, bueno, vamos a generar confianza, los dólares van a venir de un día para el otro, vamos a generar inversiones de un día para el otro. ¿Es posible esto? ¿Se genera de un día para el otro esto? ¿Llegada de dólares? ¿Que se pueda levantar el cepo de un día para el otro? No, soluciones mágicas no hay. Uno tiene que ponerse estos objetivos y transitarlos a lo largo de todos los años y construirlo a lo largo de todos los años. Gradualismo. Uno tiene que construir, ¿sí? Tenemos que construir la sociedad toda para llegar a eso, y tenemos que tener a alguien que lidere ese proceso. No es que el mercado inevitablemente nos va a llegar al desarrollo, ¿sí? Ningún país en el mundo hoy deja librado al mercado ninguno de los temas económicos. Ningún país en el mundo, ni Estados Unidos, ni ningún país de la Comunidad Europea. Todos regulan el tipo de cambio, administran inteligentemente las reservas para el beneficio de todos los sectores y no de un sector en particular. ¿Usted está de acuerdo con la actual política, digamos, de flotación del Banco Central? Sí, por supuesto. Sí, sí. Es cierto que todos los países administran y lo está probando China en este momento, lo está probando Estados Unidos, pero también es cierto que casi ningún país tiene varios precios del dólar, en Latinoamérica, por ejemplo, y eso es algo que el propio Bossi recién nos decía. Yo quisiera no tener distintos precios del dólar. ¿Cómo lo lograrían ustedes concretamente? En realidad lo que uno tiene que observar son las competitividades de los distintos sectores, y esto sí se hace en el mundo. El tipo de cambio no es el único instrumento que uno tiene para dar competitividad, y no debería ser el elemento a elegir para darle competitividad a los distintos sectores. Y claramente hay distintas políticas sectoriales en todas partes del mundo que terminan dando un dólar efectivo a cada uno de esos sectores, que hacen que se potencie su competitividad, pero a través de otros instrumentos. Nosotros necesitamos potenciar nuestra competitividad no a través de devaluación
situaciones. El presidente de Aluar, por ejemplo, él decía, estamos muy complicados los empresarios y lo único que sabemos pedir es una devaluación. Nosotros necesitamos, de vuelta, mirar el mediano y largo plazo, invertir para que esa puja entre la renta que ha tenido históricamente Argentina, empecemos a distribuirla más equilibradamente. Concretamente el tipo que hoy tiene una pyme y que exportaba y ahora ya no le conviene más exportar. Ustedes, en vez de devaluar, ¿qué le harían? Por ejemplo, ¿le rebajarían retenciones a algún producto en especial? No me refiero a la soja, al complejo oleaginoso. O economías regionales que en este momento están reclamando soluciones porque están pasando un momento difícil. Digo, sí, ¿no? Los sistemas tributarios tienen que ser flexibles, tienen que adaptarse a las distintas situaciones y en el sistema tributario uno tiene distintas formas de gravar la renta empresaria, de gravar con el impuesto a las ganancias, por ejemplo, que hoy está tan discutido, ¿sí? Todos los elementos son los que tienen que ponerse a disposición. Pero lo importante de todo esto es, como en algún momento la presidenta dijo, tenemos que empezar a tratar la sintonía fina. Y al día siguiente los medios lo tomaron como que era hacer el ajuste. La sintonía fina, efectivamente, es ver en cada uno de los sectores, sí, en cada lugar, en cada territorio, ver cuáles son las necesidades, cuáles son las condiciones y cómo se puede potenciar el desarrollo de esos lugares. Ahora, ustedes son también proclives en esto de lo que ha mantenido la presidenta y antes el expresidente Néstor Kirchner, de que el Estado regule, de tener un Estado presente y no que sea el mercado el que regule todo? El Estado tiene que estar presente, el Estado es el que tiene que conducir, el Estado es el que tiene que liderar el proceso de desarrollo que la sociedad decide tener. Por eso también es importante la discusión que se va a venir de qué tipo de desarrollo queremos. Claro. Pero uno necesita tener a alguien que lidere eso. Nosotros estamos convencidos que Daniel Scioli puede liderar eso, porque además lo hizo en la provincia de Buenos Aires. No son eslóganes lo que nosotros estamos proponiendo, son cosas que en la provincia de Buenos Aires lo hicimos. Le hago una pregunta, por ahí la descoloca. ¿Usted es peronista? Sí. Ajá. ¿Viene de militancia peronista? Mi mamá era concejal peronista y bueno, siempre tuvimos Tienen una mirada entonces sí, más integral y social. Y digo, es importante esto porque muchas veces los economistas, decimos, vienen de laboratorio, muchas veces despegados, ¿no?, con las teorías y se olvidan del día a día de que hay gente de carne y hueso, ¿no? Creo que la sociedad nos tiene que exigir a todos nosotros, a los que ocupamos cualquier función en la administración pública, que conozcamos el día a día, que caminemos, y nosotros la verdad que Daniel Scioli nos pide también eso, que recorramos mucho, que no seamos un ministro de expediente, un ministro de escritorio, y la verdad que hacemos eso todos los días. En particular yo conozco mucho el país porque, digo, nací en Tierra del Fuego, viví en el Chaco, digo, distintas realidades, y me parece que esa es la visión que también nos falta, no tener una visión desde Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que hoy somos todos un gran equipo y también en el Ministerio de Economía de la provincia tenemos un gran equipo que hizo posible que la provincia de Buenos Aires, como dice Daniel Scioli, sea una provincia viable. Nosotros vamos a entregar una provincia que está ordenada, es una provincia que está desendeudada, es una provincia que el gobernador se puso como objetivo incrementar la industria y pasó de tener el 55% del valor agregado industrial del país a tener el 60% en estos 8 años de gestión del gobernador. Y eso genera mejores empleos. Y ese aumento de la base de crecimiento, de la base productiva, es lo que también hizo que se equilibraran las cuentas públicas. Nosotros no tenemos como objetivo equilibrar las cuentas públicas, pero sí uno las puede equilibrar y es bueno que así sea porque le da sustentabilidad a las políticas públicas a través de incrementar las bases. Usted mencionó ganancias. Recién el otro día aquí sentado, un integrante de la mesa sindical del Scioli presidente, Omar Plaini, dijo que ese tema para ellos es prioritario incluirlo en la agenda de discusión en el primer tramo del gobierno, en el caso de que Daniel Scioli sea presidente. ¿Qué propuestas tienen para esa cuestión? En primer lugar, me parece que lo que tenemos que todos saber es que los países que no cobran impuestos no tienen destino. Vos, si hoy observás, los países más pobres del mundo son los países que cobran menos impuestos y además de ser los más pobres, son los más inequitativos. Nosotros creemos en el sistema impositivo, pero creemos en un sistema impositivo progresivo y en este sentido cada uno de los tributos a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal deberían tender a eso. Nosotros en la provincia hicimos esas reformas en sentido progresivo y eso es lo que esperamos también y aspiramos a tener a nivel nacional y a nivel consolidado, ¿sí? Esto no quiere decir que estemos pensando en agrandar el espacio fiscal que tiene Argentina hoy en día. Creemos que estamos en una situación de equilibrio en ese sentido. ¿Pero un trabajador conveniado, sí, a su criterio, debe pagar ganancias?
Sí, pero debe también haber una escala de progresividad muy fuerte, ¿sí? Los ingresos más altos en todas partes del mundo están grabados, ¿sí? Nosotros en Argentina, del total de los tributos, el 8% se recauda por cuarta categoría y en otros países del mundo está desde el 54%, 50% de los países escandinavos a un 30%. ¿Habría que elevar el mínimo no imponible? Hay que reformar todo para que en el margen, exacto, para que no haya inequidades. Tiene que ser un impuesto más justo. O sea, el mínimo no imponible que en realidad... Tiene que ser, a ver, esta es una definición importante, tiene que ser un impuesto más justo, porque totalmente. Aquí la discusión es que muchas veces está bien, en todas partes del mundo se grava, pero se saca mucha tajada un sueldo que hoy por hoy 15, 20 mil, 25 mil pesos, no, se le saca mucho. Por eso, tiene que ser un impuesto más justo. Y en realidad los mínimos, nosotros en la provincia de Buenos Aires cuando la recibimos, también había mínimos y topes, como hoy tiene la ciudad de Buenos Aires, los más ricos están topeados, no pagan como deberían pagar según las alícuotas, y eso genera muchas distorsiones. Los mínimos y los topes generan muchas distorsiones. Nosotros en la provincia de Buenos Aires logramos hoy con las herramientas tecnológicas que hay, darle marginalidad al impuesto, entonces no tenemos ni mínimos ni topes y el impuesto es realmente progresivo. Otra cosa que hicieron en la provincia fue aumentar mucho las tarifas de servicios regulados como los peajes, por ejemplo, y eso lo destacó incluso Scioli, no en discursos proselitistas, pero sí ante empresarios que le preguntan qué haría en caso de ser presidente. Hay tarifas que están muy bajas en Argentina, lo han dicho otros candidatos. ¿Ustedes qué harían con eso? Sí, nosotros estamos convencidos que uno tiene que tener una actualización y una adaptación al movimiento de precios natural que tiene la economía, ¿sí? Y esto uno tiene que darle rentabilidad a las empresas también, ¿sí? Nosotros en eso estamos convencidos de que esto tiene que ser así. ¿Y subsidios? Los subsidios en Argentina también tienen que ser más justos. ¿Hay que mantenerlos? Sí, nosotros en eso estamos convencidos de que necesitamos dinamizar la economía interna. Hoy lo que se hablaba hace un rato de cómo China está devaluando su moneda, los problemas que tenemos ahora en Brasil, nuestro principal socio comercial, incluso para la provincia de Buenos Aires. Y nosotros, ¿por qué podemos afrontar mejor estos problemas internacionales? Porque tenemos un mercado interno que es muy dinámico y esto dinamiza aún más toda la economía. Entonces necesitamos, pero sí, cada una de estas cosas tiene que ser más justas. Hoy se conoció el dato que en las últimas 3 semanas los plazos fijos han aumentado 10.000 millones de pesos, dato del Banco Central, la gestión Banoli. Digo, con los instrumentos, con el peso, ¿van a tender ustedes a mantener, a que la gente siga apostando, a que se meta más con el peso, sacar un poco la mentalidad del argentino de fijada al dólar? Sí, es un trabajo de largo plazo también, ¿no? Los argentinos estamos muy acostumbrados a pensar en verde y es algo que va a llevar tiempo. Los sociólogos dicen que esos cambios culturales pueden llegar hasta 50 años. Lo que uno no puede hacer es bajar los brazos, ¿sí? Uno tiene que empezar a trabajar para darle confianza a nuestra moneda y para eso también hay que trabajar un tema de inflación, por supuesto. Claro. Pero también hay que expandir el mercado de capitales. Como ustedes saben, el mercado de capitales de Argentina es uno de los más chicos del mundo. Necesitamos un mercado de capitales más grande, que sea más popular. ¿Sí? En Brasil, por ejemplo, los jugadores de fútbol acompañan las distintas propuestas de instrumentos financieros en todo el país. Nosotros necesitamos tener un mercado de capitales más grande, que sea más conocido, que sea más accesible, pero que también llegue al interior para financiar proyectos de desarrollo en el interior. Macri dijo, 11 de diciembre, si llego a ser presidente, levanto el cepo. Lo ratifica, dice que se puede, que lo va a hacer. ¿Se puede hacer eso? Primero, yo creo que no, que no se puede. Uno, lo que decíamos antes, uno administra inteligentemente las reservas y también administra el tipo de cambio que quiere para dar competitividad a los distintos sectores. Pero si se llegase a hacer esa medida, me parece que lo importante es blanquear qué sucede después, cuáles son los impactos que tienen una medida como esa. Y una medida como esa es que claramente los salarios reales de la economía caen automáticamente. Y esto retrae el consumo interno y esto genera pérdidas de empleo. Me parece que esto es lo que hay que decir. ¿Se está perdiendo empleo privado hoy en Argentina o están sosteniéndose, con alambre algunos puestos mientras no se crea otro nuevo? Se están sosteniendo y algunos se crean y no se sostienen con alambre, ¿sí? Nosotros estamos convencidos que cuando uno genera empleo industrial, empleo de servicios, empleos de innovación, el capital ya no es solamente la tecnología que tiene un empresario, sino que el capital es humano. Entonces, ningún empresario va a querer dejar
de lado ese capital humano que costó tanto formar, como por ejemplo el centro de capacitación que inaugurábamos hoy con el intendente de Zárate, ¿sí? Entonces ese capital humano es muy valioso para ese empresario. Entonces no es que se sostiene con alambre, uno invirtió mucho para capacitar a esa persona, por eso nosotros la obsesión que tuvimos en todos esos 8 años, y el gobernador Daniel Scioli en particular, fue crear empleo de calidad que tuviese que ver con la industria y con la innovación. Él siempre menciona las 3 I, industria, innovación, inclusión social. Esos tienen que ser los pilares del desarrollo. Y hoy podemos hablar de desarrollo porque tuvimos todos estos años de crecimiento con generación de 5 millones de empleos. Hablando de empleo, la voy a eximir de comentar el número que recién le preguntábamos a Diego Bossio. Parece a todas luces posible defender que haya 0% de desocupación en una ciudad como Resistencia, 1% en Misiones, digamos, un papelón más del INDEC. Ustedes, con el INDEC, ¿qué harían para devolverle credibilidad y profundizar, si se quiere, lo que empezó a hacerse este año con un índice de inflación algo más creíble que el que había antes? En primer lugar, el índice es creíble, uno tiene que darle tiempo a que recorra ese índice. Es un índice que se desarrolló con el Fondo Monetario, con estadísticas y normas internacionales, y necesita todavía desarrollo en el tiempo, ¿sí? para que uno pueda ver cuál es la evolución. Y lo que es importante es tener en cuenta las canastas que hay en todo el país, y no solamente la canasta de la ciudad de Buenos Aires, porque no son representativas. Digo, si me permitís, yo viví mucho tiempo en el Chaco, estuve hace un mes en la provincia del Chaco y en Santiago del Estero. Es muy distinta la canasta del Chaco que la canasta de la ciudad de La Plata, de Resistencia o de la ciudad de La Plata, o de Tierra del Fuego, que nací en Tierra del Fuego. Es muy distinto todo eso. Nosotros necesitamos también federalizar. Nosotros en la provincia de Buenos Aires... ¿Qué sería como que cada provincia haga su número y que después se promedie, algo así? No, siempre tiene que haber alguien que lidere el proceso y la metodología. ¿Y eso lo puede hacer el INDEC sin cambiar todo el personal? Porque la pregunta que se hace uno es, tanto esfuerzo en lanzar un nuevo índice de inflación y que le empecemos a crear de vuelta por ahí, y después un informe de desempleo como el de ayer, ¿no tira todo para atrás? No. Nosotros el IPC ¿Pero no, vos por no querés ejemplo, que bajó el desempleo en la Argentina? No tanto como dice el informe de ayer para nada, y tampoco pero creo que haya... el INDEC. Sí, el INDEC, la EPH. ¿No hay una estadística que lo hace el Ministerio de Trabajo? Sí, justamente por eso contraría la estadística del Ministerio de Trabajo y todas las estadísticas de la Seguridad Social, el informe que difundió ayer el INDEC, y además cae en el ridículo de afirmar algo que ninguna economía del mundo ha logrado, que es el desempleo cero. Siempre hay desempleo friccional en todas las economías del mundo. No, bueno, a eso no me refiero. Es una refiero al ridiculez a todas índice luces. Que en los últimos años ha venido decreciendo. No creo que haya bajado de 7,5 a 6,6 con una economía prácticamente estancada y sin creación de empleo privado. No lo creo. Primero que no, la economía no está estancada. Nosotros en Provincia de Buenos Aires, lo que yo decía, generamos el 60% del valor agregado industrial del país. Entonces cualquier estadística de Provincia de Buenos Aires uno podría llegar a nacionalizarla, excepto el tema de precios. Lo que es importante, creo yo, es que tiene que haber alguien que lidere un proceso de estadísticas y tener todos en claro que nos va a llevar mucho tiempo prestigiar algo que se desprestigió durante mucho tiempo, ¿sí? Pero que todos tenemos que trabajar para eso. Nosotros en Provincia de Buenos Aires hemos recibido muchos premios, incluso en nuestra dirección de estadística, por algo que también el gobernador Daniel Scioli nos pidió, que es que hagamos muchas estadísticas en Provincia de Buenos Aires. Nosotros necesitamos prestigiar todos nuestros institutos y en ese sentido estuvimos trabajando nosotros. Ministra, quiero llevarla a un tema que en su momento en la provincia de Buenos Aires se originó un fuerte encontronazo cuando el gobernador decidió aumentar impuestos rurales, ¿no? El inmobiliario rural, ¿no? Y también acá hay un debate muy fuerte con las propuestas de Macri o de Massa. Dijo eliminar retenciones, sacarlas. También dicen de un día para el otro. ¿Se puede ir por ese camino? ¿Hay que hacerlo para algunos cultivos, mantenerlo para la soja? ¿Qué es lo que ustedes analizan con ese, que es un tema fundamental también para los próximos años? Sí, en primer lugar, si me permitís, nosotros no aumentamos el impuesto inmobiliario rural en la provincia. Hicimos un revalúo y se modificó toda la estructura del impuesto. Pero el 60% de las partidas en ese año o al año siguiente que se hizo la reforma pagaron o menos o lo mismo que habían pagado antes. El 40% restante es el que empezó a pagar más. No podía ser que la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires pagase menos impuesto inmobiliario rural
natural de lo que se pagaba, por ejemplo, en zonas que no son aptas para el cultivo, como puede ser Necochea. Y esa es la reforma que se hizo en la provincia. No es que se aumentó el impuesto, ¿sí? Se le dio mayor progresividad y lógica a todo el sistema tributario de la provincia de Buenos Aires. Respecto de las retenciones tienen como objetivo quebrar el precio internacional del precio interno, ¿sí? Respecto de la soja, nosotros no consumimos soja, prácticamente todo se exporta. Entonces ahí hay una renta que nosotros distribuimos entre todas las provincias. Y la verdad que si se disminuyese esa retención, iríamos a ese monocultivo que por ahí está proponiendo implícitamente los economistas de Macri con una devaluación, que es poner soja en toda Argentina, sojizar el país, exactamente. Pero sí nosotros creemos que la política que está llevando el gobierno nacional de disminuir retenciones específicamente para pequeños y medianos productores a través de lo que se recauda, devolverlo en subsidios, es una buena política y hay que seguir trabajando en eso. Ahora, trigo, maíz, por ejemplo, ¿eso no habría que eliminar? ¿Retenciones? Trigo es, si se quiere, nuestra economía regional en la provincia de Buenos Aires, y yo hoy observaba la serie de cómo fue la cosecha de granos en los últimos años en la provincia de Buenos Aires, y pasó de 24 millones de toneladas a 36 millones, un 52% más, un poco más de 50% de crecimiento en todos los granos en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que la retención no afectó para que se corra la frontera productiva. Nosotros necesitamos el campo. Argentina necesita a nuestro campo, ¿sí? Por eso necesitamos que sea más productivo, que produzca más, y vamos a ver todos los elementos. Y por eso mismo mañana vamos a tener un encuentro con Daniel Scioli y con referentes de la mesa de enlace de la provincia de Buenos Aires para seguir trabajando en conjunto. Si hay algo que caracteriza a Daniel Scioli es que es una persona de diálogo. Nosotros, cuando vos mencionabas el tema del revalúo, dialogamos durante 3-4 años para poder hacerlo. O sea, nosotros vamos a explorar todas las alternativas que hagan que se produzca más, que se coseche más, que se siembre más. Ministra, el tema precios. ¿Ustedes son más partidarios de una política férrea de control a lo Moreno o tienen una idea más parecida a la de precios cuidados y trabajar sobre las cadenas de valor? ¿Cómo lo miran de cara a un eventual gobierno nacional? Cadenas de valor uno tiene que observar siempre, porque ahí es donde se van conformando todos los precios, se van agregando los distintos valores. Pero por otra parte, países como Francia, que uno lo mira y a veces aspiraría a ser como lo que pasa en ese país, tienen una fiscalización muy fuerte, ¿sí? A través de algo parecido a precios cuidados en supermercados en distintas ciudades que tiene Francia. Digo, no está mal ese instrumento, porque la verdad que cuando uno controla los precios también es mejor para todos, ¿sí? Pero la forma de resolver la inflación, nosotros creemos que la inflación es multicausal y que la forma de resolverlo es de vuelta, teniendo una mirada de mediano y largo plazo, invirtiendo más. Nosotros hemos trabajado durante muchos años en la demanda en Argentina. Creo que se viene el momento de pensar también en la oferta, ¿sí? No se puede hacer todo a la vez. La primera etapa fue esta y eso nos garantizó la estabilidad en los empleos. Hoy necesitamos también trabajar en la oferta, pero en una oferta con equilibrio territorial. Si no logramos establecer este equilibrio territorial en todo el país, vamos a dejar zonas expulsoras de población y eso no es bueno para el país. Cuando uno mira los números de la economía mundial y cómo se están desplomando las commodities que exporta Argentina, el petróleo, los metales y demás, piensa que en realidad debería haber un balotaje que el que gane zafe de ser presidente, más que ser presidente. No. Ningún político renuncia a eso, ¿verdad? Menos cuando están en la pelea final. ¿Ustedes se la ven así de complicada como la ve uno desde afuera? No, primero que uno tiene una vocación de servicio. Yo hace un rato hablaba con una persona y le decía, la verdad que yo voy contenta todos los días a trabajar y creo que estoy haciendo algo bueno por la gente. A veces es intangible lo que uno hace, pero la verdad que nosotros tenemos esa vocación de servicio y por eso aspiramos a poder liderar y gobernar el país. Si no, se tendrían que ir a sus casas. Sí, el contexto internacional es mucho peor que el que tuvo el presidente. Pero hay medidas. Hoy, por ejemplo, el ministro Kicillof anunciaba una medida específica para el tambo, para el tema de los tambos. Bueno, que ustedes en la provincia de Buenos Aires tienen muchos tambos y hay una problemática del tambo. Totalmente. ¿No? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cree que hay que ir a un aumento progresivo de darle más capacidad de producción al tambero? Totalmente, ¿no? Totalmente. En otras partes del mundo lo que sucede con el tambo en particular
es que la leche fluida es la que se consume del tambo cercano a cada una. Claro. Nosotros hoy tenemos en Jujuy que la gente está consumiendo leche fluida de General Rodríguez en provincia de Buenos Aires. ¿sí? Eso ya no pasa más en ninguna parte del mundo, ¿sí? Porque el Estado no interviene, ¿sí? El Estado regula, y lo que piden los tamberos es regulación, no que intervenga en un mercado, pero sí que regule, porque cuando uno tiene una medida de regulación, eso también ayuda a defenderse al Creo que todos los productor. ministros de Economía se quejan por la herencia recibida. Supongamos que usted es electa en el equipo de Daniel Scioli, eventualmente presidente, como ministra de Economía. ¿Qué herencia le deja Kicillof? 5 millones de trabajo. Me parece que eso es lo fundamental. ¿Sí? 5 o 6 millones de puestos de trabajo que se han creado en Argentina, un mercado interno totalmente dinamizado que nos sirve para pararnos en frente a estas cuestiones internacionales y seguir sosteniendo esto, el empleo de cada una de las personas. Me parece que eso es lo más importante. Todos los que venimos por ahí de una clase media, media-baja, hemos tenido el temor de que nuestros padres se queden sin trabajo, y la verdad que eso es muy feo. Y creo que estas medidas que implementó este gobierno durante todos estos años hacen que nosotros no tengamos ya ese temor, ¿sí? De que se va a perder el empleo. Nosotros queremos seguir garantizando eso, y creo que esa es la herencia que hay que mirar. ¿Cómo se dinamizó el mercado interno? Cuando se tenga que sentar con los fondos buitres o con Griesa eso o con bien. el negociador que Griesa, que en algún momento habrá que hacerlo, dijo el propio Kicillof hace pocos días, obviamente que la Argentina tiene vocación de pago, pero que no nos vengan a extorsionar o que nos vengan a sacar lo que ellos han querido sacarnos durante todos estos años. Sí, en primer lugar creo que la visión que tuvo el ministro de Economía con su equipo que trabaja en el área de finanzas fue acertada, ¿sí? Porque cuando Macri salió a decir hay que pagarle a los buitres, y él dijo no tenemos que pagar porque la negociación tiene que ser con todos y el acuerdo al que lleguemos tiene que ser con todos, efectivamente quedó demostrado cuando después el juez Griesa fue aceptando distintos casos en ese juicio. Entonces, la negociación tiene que ser para todos, y tiene que ser una negociación que sea buena para Argentina, y no que nos deje sin reservas. Bueno, si algo hemos recuperado en estos años, no solamente la centralidad de la política, sino la soberanía, ¿no? Política. Totalmente. Y eso me parece que hay que defenderlo. Tenemos que defenderlo ¿no? entre todos. Pero sí es un Porque capítulo que Argentina tiene que cerrar. nos han esquilmado. Totalmente. Sí, hay que cerrarlo. Digo, es un obvio. capítulo que uno tiene que cerrar con tiempo, negociando, y como dijo el ministro, sí, en algún momento va a haber que pagarlo porque es un juicio. Nosotros aceptamos la sede esa, pero tiene que ser un juicio en donde el árbitro no esté del lado de los buitres, ¿sí? Donde tengamos un árbitro, en donde se arbitre como se arbitró a través también de los premios Nobel, claro, de distintos países que se pusieron a favor de la demanda argentina, y llegar a una buena negociación. Pero es un capítulo que hay que cerrar. ¿Qué quiere decir con tiempo? ¿Qué plazos se establecen, por ejemplo, para cerrar el capítulo? No es una negociación como puede ser una paritaria de los docentes, ¿sí? Nosotros ahí no tenemos un tiempo determinado. No es como la paritaria docente, que las clases tienen que empezar en marzo y todos aspiramos a antes de que empiecen las clases. Entonces uno tiene una fecha cierta para terminar, y es una paritaria anual, ¿sí? Se termina. Pero acá esto tenemos no es algo así. que empezó en septiembre del año pasado, en realidad que viene de lejos, ¿no? Pero el año pasado, en septiembre, la Corte Suprema desechó el caso argentino. Ya llevamos un año. Y da la sensación de que empieza a empezar las clases, ¿no? No, porque me parece que es importante esto, ¿sí? Pasó un año, pero en ese año, si uno hubiese hecho una negociación con este 1%, que son los primeros al que el juez Griesa les dice, bueno, ustedes tienen el derecho de cobrar, hoy estaríamos mal, ¿sí? Porque ese acuerdo sería tirado por tierra por el resto, que son los mismos buitres que tienen parte del resto de los juicios, ¿sí? Claro. Entonces uno tiene que hacer una negociación que se cierre por completo, y esa negociación es una negociación muy compleja, no solamente por el tema de los buitres, sino porque hay un montón de series en los bonos que implican negociaciones distintas. Es una negociación muy compleja, y creo que nosotros en ese sentido tenemos que quedarnos tranquilos de que es un capítulo que tenemos que cerrar, pero que no nos está corriendo el tiempo como el inicio de clases. Sabemos que Scioli es muy obsesivo, ¿no? Y que los persigue mucho, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué es lo que más le consulta a usted? ¿Sobre qué más tema está mirando el futuro, ¿no? Y cuando le toca ir a foros internacionales o presentarse ante empresarios, ¿qué es lo que más le preocupa a él? El futuro de la juventud, ¿sí? Yo recuerdo cuando nació su nieta, Camila, que debe tener 2 años, Lorena me va a matar, no me acuerdo la edad de la nena, pero calculo que 2 años. Él me dijo, Silvina, hoy ya nacieron los chicos
que van a ser los trabajadores del futuro de esta provincia, ¿sí? Hoy los nenes que recién nacieron, que tienen 2, 3, 5, 7 años, dentro de 30 van a ser los trabajadores de esta provincia. A esos nenes nosotros les tenemos que dar todas las condiciones para que el futuro de la provincia sea bueno. Y no solamente pensar en las urgencias, que también hay que pensarlas y hay que resolverlas, pero uno siempre tiene que tener la mirada de mediano y largo plazo. Creo que eso es lo que nos faltó en Argentina en todo este tiempo y que hoy es posible. Por eso creo que no podemos perder la oportunidad de pensar en el mediano y largo plazo y de escuchar propuestas que tengan que ver con eso. Y no que si el 10 de diciembre, el 11 de diciembre, levantamos el cepo o le pagamos a los buitres. Me parece que tenemos que pensar en las medidas, pero pensando en el futuro de nuestros hijos. Y si tuviera que mirar en retrospectiva estos últimos 12 años y decir algo que se haya hecho mal. No, yo creo que sí faltaron cosas, a todos los gobiernos les faltan cosas. Nosotros mismos en la provincia de Buenos Aires nos faltaron cosas por hacer. Acá un panelista hace un rato hacía el comentario de que mismo la presidenta en algún momento hizo mención... el 9 de julio, ¿no? Exacto. Digo, siempre quedan cosas por hacer. ¿Qué cosas? Y bueno, en provincia de Buenos Aires queda mucho por hacer todavía, quedan obras por hacer en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Uno necesita lograr financiamiento. Argentina necesita mucho financiamiento, necesita mucha infraestructura. Hoy leí alguna noticia respecto del gobernador de Mendoza, por ejemplo, que necesita los pasos hacia Asia a través de Chile. Esas son cosas que nos han quedado pendientes en Argentina y que hacen a la competitividad también de los distintos sectores, y no de los sectores pensado nada más en la cadena, sino también mirado en el espacio territorial. Nosotros necesitamos pasos para Salta, necesitamos una ruta que conecte Misiones con Salta y que se desarrolle el turismo, aunque sea de un día, en las zonas intermedias, por ejemplo. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor. La verdad que con mucho contenido y con respuestas claras y contundentes, así que se lo agradezco, ¿eh? Silvina Batakis, la ministra de Economía de Daniel Scioli, el pensamiento económico de Daniel Scioli, puede ser la ministra de Economía de Daniel Scioli si llega a la presidencia de la Nación. Estuvo esta noche aquí con nosotros 35 minutos, muy interesante.